Agronauta presenta episodio especial con Aldea Verde. Verdades y mitos. Manual para convertir residuos en agroinsumos seguros. Episodio 4. Lombricompostaje. Agroescuchas, ¿cómo están? Seguimos con la siguiente etapa de hablar de los residuos, su uso industrial y, bueno, producción. Quiero que lo que hemos platicado con la Idea Verde, en esta ocasión están conmigo tanto Víctor Romero. Hola Vic, ¿cómo andas? Bien animoso Vic siempre. Y está también Francisco Niembro. Oye, ¿cómo estás? Bien, gracias, Tona. Un gusto saludarte y a todo tu auditorio. Sí, claro, gracias. Y bien animosos los dos, esperemos. Y el tema de que vamos a ver el día de hoy, porque Víctor es bien serio, pero cuando tiene el micrófono enfrente, eso me queda claro. Vamos a hablar sobre lombricompostas, porque las lombricompostas tienen una importancia, y yo creo que de unas cosas que he escuchado últimamente de algunos productores que les interesa mucho hablar de lombricomposta y de lixiviados, y se dicen muchas cosas, y creo que pues aquí los señores son expertos en el tema, ¿no? Francisco Correcto. y Vic. Es que vamos a hablar. Entonces, Francisco, empecemos. ¿Qué es la lombricomposta y cuál es su diferencia con una composta normal? O sea, que yo sé que unas que tienen lombrices y no, creo que esa es la pregunta, ¿no? Pero sí, ¿en qué se diferencia técnicamente la lombricomposta de una composta normal? Pues fíjate, Tonia, que me gustaría empezar casi desde antes de eso, Ok. aclarar un poquito los términos principales, porque nos sigue pasando hoy día que nos hablan, por ejemplo, aquí a Aldea Verde y nos piden que quieren una tonelada de lombricultura, o nos dicen que si vendemos lombrices para el pasto. O sea, hasta desde los términos generales, a veces hay que irlos aclarando o formando un poco, y sí me gustaría partir de eso, ¿no? Por ejemplo, mencionar que la lombricultura, pues es esta biotecnología que se encarga de la crianza de las lombrices y que estas pueden ser utilizadas para diferentes fines, ¿no? Y diferentes fines me refiero, pues, a los varios fines que hay en torno a la lombricultura, como puede ser con fines cosméticos, fines medicinales, fines alimenticios, como la proteína que hemos comentado, o para manejo de residuos y su valorización, entre otros fines, ¿no? Pero eso es la lombricultura. De verdad, a veces nos pasa eso, ¿no? Que nos piden, oye, ¿cómo es la tonelada de lombricultura? No es en sí, no en sí la lombricultura es esta biotecnología que se encarga principalmente de la crianza de las lombrices para diferentes usos o fines, ¿no? Y luego viene pues el lombricompostaje, que es en sí el proceso de compostear residuos orgánicos usando lombrices y su medio, porque la realidad es esa, no toda la lombricomposta o humus de lombriz fue pasado por el tracto digestivo de todas las lombrices que están ahí presentes, es el ambiente en general de las lombrices y toda la microbiota que se encuentra ahí presente la que ayuda a transformar esos residuos orgánicos. Desde luego las lombrices juegan un papel fundamental, ¿no? Uno, para crear ese ambiente, y dos, para así estar transformando gran parte de esta materia o estos residuos orgánicos, ¿no? Entonces el lombricompostaje es eso, ¿no? Este proceso de compostaje usando a las lombrices, ¿no? En Sí, porque sí, también hay una pregunta ahí, Vic, es importante esta parte, y Francisco, que me digan, porque normalmente nosotros pensamos lombricompostaje solamente son lombrices, y no es cierto. Es lombrices y microorganismos para formar una Es correcto, lombricomposta, ¿o no? es imitar lo que sucede en el suelo y en ecología se conoce como la especie paraguas, ¿no? Es la especie que es la más carismática, es la que vemos nosotros como humanos, pero allá adentro hay un montón de cosas que no conocemos y que no vemos. Y no solo microorganismos, sino también otro tipo de macroorganismos, como pueden ser otro tipo de artrópodos, arácnidos también, que están llevando a cabo todo ese proceso de humificación del suelo o bueno, de esta materia orgánica y transformándola en lo que sería un suelo, ¿no? Entonces no solo son lombrices, no solo son bacterias, también son hongos, también otro tipo de microorganismos, protozoarios y pues otro tipo de también de animales que hay por ahí. Sí, y creo que es un ecosistema y sobre todo Exactamente. equilibrado, ¿no? El que se logra para poder hacer. Y ahora bien, pues la estrella del, como dices tú, el rockstar del tema, del lombricomposta, el nombre lo lleva, la lombriz, ¿no?
Siempre hablamos, dicen, todo el mundo conoce la roja californiana porque según es la más conocida, pero creo que no es la única, ¿no? Y también tendría que ver mucho dónde, cómo, cuál es la experiencia, Francisco, cómo ves este tema. Pues mira, sí, respecto a esto de las definiciones, ya llegamos al de la lombricomposta, ¿no? Que es el producto final. El producto final que deriva de la producción o la transformación de los residuos orgánicos a través del uso de lombrices, que es el lombricompostaje y que es parte de la lombricultura, ¿no? En cuanto a las lombrices y las especies, sí, definitivamente. Mira, hay 7 principales especies de lombrices que son las que se pueden utilizar o que están domesticadas y se pueden utilizar para llevar a cabo un buen lombricompostaje, ¿no? De más de 8,000 especies que pudieran existir de lombrices, 7 son las que sí se pueden utilizar, ¿no? En México la realidad es que solamente tenemos 2 de ellas, sobre todo en proyectos industriales. Sí he tenido caso de gente que me reporta tener alguna otra de las 7 especies, pero estas 2 principales especies son las que conocemos como rojas, ¿no? No necesariamente rojas californianas, porque aquí es en donde hay también un poco de mitos o confusiones, ¿no? En el medio. Las lombrices rojas son 2, una es la roja atigrada, que es la Eisenia fétida, y la otra es la roja californiana, que es la Eisenia andrei, ¿no? La única diferencia entre estas dos, porque son 2 primas hermanas súper parecidas, inclusive conviven bien entre ellas, sí copulan pero no reproducen, o sea, no, entre estos 2 tipos de especies sí puede haber cópula, más no se genera un cocún que vaya a traer lombrices, pero además la tendencia es de que domine la Eisenia andrei, que es la que es un poco más roja. Ajá. La Eisenia fétida tiene entre sus anillos una línea un poquito amarillenta, ¿no? Y cuando extiende o se mueve, se alcanzan a distinguir estas diferencias entre una y otra. Una se ve plenamente roja, que es la Eisenia andrei, y la otra se ve eh, amarillosita a la hora que camina, a la hora que se mueve. Entonces, pero estas son las 2, ¿no? Las otras 5 especies pues son la Eisenia hortensis, que es la night crawler que le llaman, este, o excavadora nocturna. Hay otra que es la Lumbricus rabellus, que es la que se conoce como roja de tierra. Esta puede parecerse un poco a las rojas, a Eisenia fétida y andrei, pero no se mantiene, tiende a moverse del medio en el que está conservada, ¿no? Más fácilmente que las otras. Hay otra que es la Perionis excavatus, que le llaman lombriz azul también, y la nocturna africana sí, African Nightcrawler también le llaman, que esa se llama Eudrilus eugenae, y hay otra que se llama Alabama Jumper, que es Amintas gracis o algo así. Estas últimas, sobre todo, están más adaptadas en climas más tropicales. Una de las gracias y beneficios de Eisenia andrei y Eisenia fétida es que tolera un mayor amplio margen en las temperaturas. O sea, pueden sí sobrevivir a 0 grados, pueden sí sobrevivir a 35 grados, pero siempre su temperatura ideal ronda el 20-21 grados centígrados, ¿no? Ah, ok. Tantito menos están bien, 15 grados están bien, tantito más, 28 grados están bien. Mucho más abajo de eso o más arriba de eso, pues ya tienden sobre todo a letargarse o a esconderse, ¿no? En esta humedad de la cama en la parte baja están más cómodas, no hace tanto frío o no hace tanto calor, y entonces son lombrices que cuando las temperaturas son eh, más, eh, más bajas o más altas, digamos abajo de 15 grados centígrados, arriba de 28 grados centígrados, pues son lombrices muy viajeras, ¿no? Que no están en el medio adecuado o en la parte más alta, estos 10, 15 centímetros cuando mucho de las camas, transformando los residuos orgánicos que uno les lleva. Más bien están bajando a 15, 20 centímetros, 30 centímetros por protegerse y subiendo pues a la mitad del día que ya calentó un poquito o que no hace tanto frío. Entonces son lombrices muy viajeras. Por eso es bien importante, como decías ahorita, pues mantenerles un ambiente adecuado, y uno de estos puntos es sobre todo la temperatura de su medio, ¿no? de, su, Sí, de su claro. sustrato. Decía mi maestro de biología de la prepa que los anélidos, en este caso,
son de los que tienen los nombres más bonitos. Y no me digan que no, porque sí, los que estás diciendo están muy padres. Y esto quiere decir que pues, es un reino, ¿no? El filo más bien, Alenida, ¿no? Y que pues, esto nos debe entender que hay diferentes tipos de lombrices, ¿no? Hablamos de lombrices muy especializadas y bueno, eso de que son viajeras, pues creo que le da la característica compostario, ¿no? Y aquí la siguiente parte de la pregunta, porque normalmente ahorita está muy de moda poner lombrices en la casa y creemos que es lo mismo, ¿no? A lo mejor algunos principios son iguales, ¿no? Pero ya cuando pasamos de un proyecto casero a un proyecto semi-industrial o industrial, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la principal diferencia que yo podría mencionar es los volúmenes del residuo que se están manejando, ¿no? En una casa, pues comúnmente se puede estar generando 1 kilo, 1,5 kilos, 2 kilos de residuos orgánicos, a veces al día, a veces cada segundo día. Además, es muy fluctuante, ¿no? El día que la señora hace jugo de naranja, de repente tiene medio bote de basura lleno de puras naranjas, ¿no? Ahí es en donde sí afecta poner el residuo orgánico fresco proveniente de las cocinas directo en el lombricario, sobre todo cuando hay un desbalance en las propiedades del residuo que le estamos trayendo a las lombrices, ¿no? Con esto no estoy diciendo que la naranja no se pueda meter al lombricompostaje. Desde luego que sí se puede, pero hay que medir mucho las cantidades, ¿no? En un proyecto casero, una de las características que vemos es esa, que no se va a manejar y no se genera tanto residuo orgánico y hay la capacidad de manejarlo en un espacio chico, ¿no? En tu casa comúnmente puedes llegar a tener una caja, un bote, una cubeta o varias cubetas o varios botes, pero no tienes ni tecnificado ni mecanizado ese proceso. Entonces, llevarle el residuo fresco proveniente de la cocina está ok, ¿no? Para las lombrices, siempre y cuando se mezcle. Una recomendación y sugerencia que nosotros hacemos siempre es tener papel triturado a la mano, que no tenga tintas de colores sobre todo, y hacer la mezcla cuando tú pones las cáscaras de tu fruta y verdura, ponerle una camita de este papel triturado y después poner el residuo, después ponerle otra camita de este papel triturado y después cubrir con el mismo sustrato que está en la caja, ¿no? Y llevar un orden, que vayas recorriendo tu caja de un lado al otro como relojito, para que cuando ya hayas acabado de llenar tu caja, vuelvas al primer sitio y vas a ver que ya está casi transformado ese residuo, pero lo controlaste un poco. El papel ayuda muchísimo porque es la mezcla de carbono que se va a combinar con el nitrógeno de los vegetales o frutas frescas que les vas a traer. Cuando es en una casa, también otra de las sugerencias que hacemos es que mejor no metan o metan muy poco de este alimento postconsumo, o sea, el que llamamos, por ejemplo, escamocha de plato, ¿no? El pedazo de pollo, de carne que no te comiste, el pedazo o la poca sopa que te sobró, o algo ya frito con aceite, algo ya, todo eso que es postconsumo, es importante controlarlo en un proyecto casero porque te va a dar bastantes problemas, ¿no? Sobre todo te va a generar olores, te va a traer plagas, ¿no? Y Sí, claro. dejarlo al descubierto, aunque sea el de la cocina, el fresco, frutas y verduras, cáscaras, etcétera, pues es importante cubrirlo con el mismo sustrato que tienes ya en tu lombricario, ¿no? Yo creo que esas son las principales dos, como notas, ¿no? A seguir en un proyecto casero. Eso, y desde luego que tu lombricario no esté sellado, ¿no? Nos encontramos muchas veces que para que no huela lo sella, ¿no? Y es una caja con tapa sellada a morir, ¿no? Hay que acordarnos que las lombrices, su medio y este proceso de transformar los residuos debe de ser un proceso aeróbico. Aerobio, sí. Entonces, si tú lo cierras, sellas, pues le vas a dar en la torre a todo, ¿no? Entonces, yo creo que serían las tres principales observaciones, Tona. Sí, te voy a contar una experiencia que tuve. Yo tenía mi lombricompostario, yo platiqué la vez pasada, puse mis lombrices, iban muy bien y todo esto, y yo era muy cuidadoso para ver qué les ponía. Total que salieron unas uvas de mesa bastante raras, sabían medio mal. Entonces, digo, no sabes que esto nadie se las quiso comer porque se veían bien raro. ¿Qué químico traían? ¿De dónde las compramos? No me acuerdo. Se las pusimos a las lombrices y 3 meses después seguían las uvas ahí mismo en el medio, pero todas las lombrices se murieron. O sea, esto quiere decir que las lombrices son muy dedicadas. No sé qué químico traía. También ese es un factor que tiene. Las lombrices son organismos que incluso se ocupan para poder detectar contaminación de suelo. En Chernobyl las ocupaban para medir el nivel de radiación, cómo iba. O sea, es importante esto de como seres vivos que las tengan, ¿no? ¿O qué opinan? Desde luego, y yo creo que estos parámetros que hay que observar en el medio de las lombrices sí son importantes, ¿no?
Ahorita comentábamos de las naranjas también, que pues cualquier fruta cítrica, su pH es muy ácido y es bajo. Si uno lleva en cantidades desmedidas al lombricario, esa acidez se, se lleva al medio, ¿no? Al sustrato. Y lo primero que buscan hacer las lombrices cuando están así controladas en una caja cubeta vuelo es querer huir, ¿no? Si logran huir, pues no van a llegar muy lejos, comúnmente se salen de ese medio y se mueren pues afuera de la caja cubeta o maceta donde las tengas, o a veces encuentran un medio adecuado, un pedazo de suelo, otro lugar en donde pueden estar y ahí se refugian, ¿no? Pero lo primero que quieren hacer es huir, ¿no? Cuando no logran hacerlo, entonces pues sí se mueren las lombrices, ¿no? También una de las cosas de las que se menciona es que la lombriz es tan sana que no transmite enfermedades. En parte es cierto, en parte no. Si bien no la lombriz, pero sí su medio puede ser el contaminante, ¿no? Y también hay otro mito, ¿no? Que yo creo que se va a hablar más de los mitos en otra plática. Dejo tanto los mitos, pero sí existe un tema que se llama síndrome de proteinosis, le llaman gozo acídico, y esto es cuando los gases que hay presentes en el sustrato o los materiales que uno les puso a las lombrices, estos residuos orgánicos, se generan dentro del cuerpo de la lombriz. O sea, cuando ellas están teniendo que consumir algún alimento que dentro de su cuerpo genera estos gases, y lo que hace es empezarlas como a inflar en bolitas, le llaman también collar de perlas a ese mal, Ajá. ¿no? Que tienen Ah, no lo he por visto. síndrome de proteínos, y las lombrices se acaban haciendo como bolitas, como un collar de perlas, ¿no? Entonces, mantener en un estado adecuado el medio, el sustrato en el que están las lombrices es bien importante, igual que como brindarles una sombra para que estén en una Frescas. temperatura adecuada. Poca luz les gusta porque finalmente son animalitos que son fotofóbicos, inclusive por eso no los vemos comúnmente en la superficie, los vemos en los primeros centímetros debajo de la superficie, y estas especies de lombrices lo que hacen es tender a subir, no a bajar. Son lombrices epígeas que de acuerdo a su ecología, tienden a estar en esta parte más superior, escondiéndose de la luz desde luego, pero en la parte más superior, ¿no? Entonces, cuidar esto es bien importante para que puedan sobrevivir, no las estemos molestando. Una de las recomendaciones, ahorita me estoy acordando también, cuando se va a tener un proyecto casero, es que no se le vea a este proyecto, otra vez, sea caja, cubeta, cajón, maceta, cajuela de coche, nos ha pasado, ¿no? Que compran lombrices y en una cajuela de un coche abandonado es que ponen a las lombrices, entonces, ¿Tienes fotos? ¿dónde? Habría Sí, que verlo. sí las voy a buscar porque sí por ahí nos la compartió el que nos vino a uno de los cursos y nos las enseñó. Entonces, proteger este medio, el que sea, es muy, muy importante, ¿no? No sobrehumedecerlo y lo que te decía, sobre todo, no verlo como el nuevo basurero de la casa. O sea, no es un basurero, definitivamente habrá días en una casa en la que el sistema esté saturado de residuos en proceso de descomposición, y poner más residuos es sobresaturarlo, y esos son problemas, ¿no? Sobre todo si no se está haciendo un adecuado precompostaje. Ya, por ejemplo, lo que sí no me queda muy claro, y bueno, no entiendo muy bien, y creo que es la gran pregunta, es un proyecto semi-industrial de lombricompostaje, ¿no? Empiezas a llegar de casero y quieres poner un medio más industrial. En este caso, ¿cómo podrías llegar a qué tienes que tener en cuenta para poder producir más lombricomposta, Francisco? ¿Cómo le harías? ¿Qué debes de considerar para un proyecto industrial? Platica, Víctor, las bases. Pues mira, ya lo habíamos A ver, platicado venga, venga. en el de composta y es lograr un producto, porque finalmente la parte industrial te va a llevar a querer tener un producto que vas a comercializar o que vas a utilizar en tu campo, ¿no? Ya vas a tener algo con suficiente volumen que va a impactar en tu producción o en la producción a quien se lo vendas. Entonces, pues tenemos que asegurarnos que el producto es inocuo y para eso necesitamos el precompostaje. ¿A qué le llamamos precompostaje? A llevar ese material a la fase termofílica para lograr la reducción de patógenos y posteriormente ya alimentarlo a la lombriz. De hecho, es mucho más, llamémosle, apetecible a una lombriz comer ese material precomposteado que una cáscara de plátano o una cáscara de papaya, ¿no? Finalmente, lo que pasa en estas cajas y en estos proyectos a escala domiciliaria o más pequeños es que, y como bien mencionaba Francisco, agregas papel para tener una relación carbono-nitrógeno adecuada para que los microorganismos se encarguen de empezar a descomponer el material y ahora sí entran las lombrices a poder alimentarse de ese.
sí podremos encontrar que las lombrices Ok. lleguen y le den una mordida a tu cascarita de sandía, ¿no? Pero realmente no es lo que a ellas les gusta comer. No tienen dientes, entonces pues también es algo difícil para ellas. Pues yo creo que lo veo interesante. ¿Y qué te parece si, para que cerrar esta cápsula, hablamos de los productos de la lombricompostaje? Hablamos de los productos, porque me llamó la atención cosas que dijiste, Francisco. Primero, pues obviamente tienes la composta, se habla mucho de los lixiviados, que eso ya lo platicamos en el tema de los lixiviados, y se habla mucho de la lombriz. ¿Y qué otras cosas de interés podemos tener de ahí? ¿Y cuál es la diferencia entre cada uno? ¿Cómo lo vendes? ¿Lo vendes en paquetito? ¿Qué sería el proceso? Así. Bueno, aquí sobre todo aclarar que a nivel doméstico yo creo que es difícil lograr una producción que te dé para comercializar, ¿no? Sí. Te estará dando algunos kilos de lombricomposta que puedas utilizar en tus propias macetas, en tu huerto de traspatio, etcétera, ¿no? Cuando ya es una producción industrial o digamos comercial, como bien decía Víctor, precompostear a los materiales que van a llegar no es una recomendación, es un mandato. Está obligado precompostear a los materiales, a los residuos que van a llegar, a diferencia de una casa, ¿no? Y esto es principalmente sobre todo por tener la posibilidad de, perdón, un segundito, tener la posibilidad de limpiar a estos materiales, lograr que estén inocuos, ¿no? Por las temperaturas que se logran, ¿no? Pero hablando de los productos finales, por ejemplo, en una casa, que es en donde entiendo que quieres como escuchar un poco más, en una casa, pues, el principal es la lombricomposta, ¿no? La lombricomposta que es el sólido que vas a estar obteniendo y cuando ya tu cubeta, cajuela de coche se llenó, entonces lo que haces es guiar a las lombrices a un solo lado para que de ahí te puedas hacer la cosecha al día siguiente o 2 días de haberlas alimentado en una sola esquina y retiras todo tu sólido. Con ese sólido entonces puedes hacer dos cosas, usarlo como sólido o dos, convertirlo a líquido y tener un té. Y esto lo puedes hacer en una cubeta sencilla con una bombita de pecera, con una bolsita de, perdón, no, es que me estaba entrando una llamada y se me cortaba en la computadora. Perdón, ¿esto lo podemos cortar? Perdón. Sí, ya estoy todo Sí, listo, sí. ok. Sí. Entonces, vuelvo al tema. Los productos finales que obtienes en una... Híjole, no, perdón, le tengo que contestar porque es además mi mamá. Nomás déjame le digo que estoy. Ma. Bueno. Estoy ocupado, te marco ahorita. Ok, perdón. Ahora sí vuelvo. Sí, sí, dale, dale. Sí, yo creo que se le estaba marcando el teléfono, estaba muy Sí, sí, insistente. soy yo ropa ahí. Sí. Volviendo al tema. Entonces, los productos finales son lombricomposta, principalmente, que la puedes estar haciendo homogénea y de buena calidad. Y esa lombricomposta la puedes llevar a líquido, haciendo un extracto líquido o un té. Si nuestra sugerencia es desde proyectos domésticos hasta proyectos industriales, no generar lixiviados, porque generar lixiviados también va a ser un problema para el medio de las lombrices, ¿no? Cuando tú Ajá. generas lixiviados es que tienes un exceso de humedad y las lombrices no están cómodas. Buscan el primer momento para poder huir de ahí. El primer problema de hacer lixiviados es que vas a estar alterando el medio de las lombrices y estas se van a querer salir corriendo, ¿no? Y el segundo problema, pues, es que no vas a tener un líquido de calidad homogénea. Tu primer lixiviado puede sí traer nutrientes, sí traer microbiología buena, pero no lo vas a poder controlar ni al siguiente lixiviado que hagas, ¿no? Pues es un ejemplo muy claro que usamos siempre en este punto es el del café, ¿no? Aquel que toma café, yo nunca lo he visto que al día siguiente use el mismo café que usó el día anterior en la cafetera, o sea, cambia el café y punto, ¿no? Así pasa en un sistema, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los principales. El principal producto definitivamente es la lombricomposta y de esta puedes partir a extractos líquidos. Ujú. Ok. Pues también la lombriz, ¿no? Aldea Verde, por ejemplo, se dedica en la planta que tenemos más que a nada a reproducir lombrices, que son las que instalamos en los proyectos. Sin embargo, nos entregan lombricomposta y se comercializa también. Pero la lombriz, pues, es un tercer producto de estos proyectos. Y también, pues, hay otros, ¿no? Como pueden ser la harina de lombriz. La harina de lombriz que se produce con lombrices, pues también puede ser pues un complemento proteico. Hay muy poca gente que la hace porque no rinde mucho. Comúnmente, de 10 kilogramos de lombrices alcanza a sacar quizá menos de 1 kilogramo de harina de lombriz. Sí es muy completa porque tiene pues todos los aminoácidos, tiene más del 70% de proteína, bien hecha, es muy buena
pero es difícil lograrla, ¿no? Y sobre todo en cantidades, ¿no? Por ahí corrimos una tesis hace como 12 años, en el 2013, y salieron todas las cosas bien, menos los números como para hacerlo negocio. Esa fue la realidad, ¿no? Porque pues te acabas todas tus lombrices, ¿no? Y a pequeña escala pues no resulta viable. Ok. Entonces, yo creo que son los 4 Y principales justo hay que productos. aclarar ahí, perdón Ok. que interrumpa, es que tienes que enfocar Dale, dale. hacia dónde va tu proyecto, ¿no? Porque luego hemos visto proyectos que quieren vender lombricomposta, lombrices y lixiviados. Y como ya hemos visto, o tienes lombricomposta que hacen las lombrices, y luego si vendes esas lombrices, pues cómo vas a empezar, ¿no? Porque luego vemos unos números bien raros que dicen, ah, pues sí, yo voy a obtener tantos kilos de lombriz, tantos kilos de lombricomposta y tantos litros de lixiviado. Y es como, oye, espérame, vas a vender a tus trabajadoras, entonces, ¿cuál es el futuro de tu empresa o de tu negocio o de lo que sea? De ¿No? tu negocio. O sea, vas a... Y esclavitud Exactamente. de vida. Sí, oye, y fíjate que ya para cerrar el tema, me dio varias ideas. Estoy escuchando, que lo escuché, que muy, muy interesante. Primero, término de biotecnología. Esto es una biotecnología. Eso es muy, muy, muy padre porque es un bioreactor a partir de microorganismos, en lombrices, o de principio, el medio de cultivo que se les da Es correcto. a este reactor, bioreactor que se está haciendo, no es homogéneo y hay que hacerlo homogéneo. Debemos tener mucho cuidado con entre más lixiviados tengamos, pues más nuestros inquilinos principales, las lombrices van a estar Incómodas. más incómodas y no va a ser bueno para ellas, son tus estrellas, y ahorita lo que dices, que hay que evitar de que, pues, ¿para dónde va el proyecto, no? Y que sí que, de verdad, el tema, yo no sé si me podría comer un batido de harina de lombriz, pero, pero bueno, yo creo que es en parte, y pues me parece bastante bueno temas que tratamos aquí. ¿Les parece bien si cerramos el episodio? Estuvieron con nosotros Francisco Niembro y Víctor Romero de Verde. Creo que me parece muy interesante el tema de desmitificar. Así es que, pues, Francisco, gracias por estar acá. Un gustazo, Tona, y a todo tu auditorio. Esa es una probadita. Y Víctor, pues gracias y seguimos contigo porque te vamos en muchos, muchos Sigamos temas con la todavía, ¿no? serie y pues esperen los siguientes episodios. Gracias. Estamos a la orden. Saludos. Pues si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esa minoría que apuesta por el conocimiento técnico. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete en YouTube o Spotify o en cualquier plataforma que tengas y déjanos un comentario. Puede ser un aplauso, una crítica o un saludo. Nos encanta leerlos y nos damos cuenta que solamente el 38% de las personas nos están siguiendo. Así es que haz algo por nosotros, dale like y comparte. En Agronauta Podcast creemos que las buenas ideas no solo deben conectarse, deben tener un espacio para crecer, conectar y transformarse. Aquí ayudamos a empresas a mostrar su conocimiento técnico, construir su reputación real y visibilizar su apuesta por la innovación tecnológica. Porque en Agronauta ya hablamos de biotecnología, regeneración y sustentabilidad mucho antes que fuera parte del discurso de siempre. No por algo tenemos ya casi 5 años. ¿Tienes un proyecto? Aquí estamos para ayudarte a contarlo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Agronauta Podcast. Agricultura, tecnología y sustentabilidad. No se olviden de seguirnos en agronauta.io.